¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488. También lo puede hacer en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Ahí lo tiene, a mano izquierda de la pantalla. Escanea el código QR y me puede seguir en mi canal en Telegram. También tengo mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Me puede seguir para que haga algún comentario, sugerencia o interrogante en este programa, donde vamos a abordar un tema muy importante, que ha sido el recibimiento que le dio la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Ware. Vamos a hablar de ese tema. Porque, si uno recuerda, es primera vez en la historia que una mujer, en este caso, presidenta, la doctora Delcy Rodríguez, recibe a una alta autoridad del gobierno de Estados Unidos, en este caso la administración de Donald Trump. En su momento, en reiteradas ruedas de prensa, el presidente Nicolás Maduro decía que las relaciones con Estados Unidos estaban maltrechas, en torno además a las más de 1.080 medidas coercitivas contra el país, mal llamadas sanciones, que son medidas extorsivas. Eso ha cambiado. Cuando uno analiza los titulares de las principales agencias de noticias, algunos hablan de visita y meten ese término en la redacción de la noticia, pero no hablan de algo que es fundamental, más allá de la visita, y es la negociación que está de por medio entre Venezuela y Estados Unidos. De eso vamos a hablar con dos expertos del ámbito petrolero. Lo vamos a analizar a profundidad. Ayer fue el recibimiento de la presidenta encargada en el Palacio de Miraflores y hoy visitó el estado Monagas y Anzoátegui. Allí habían algunas empresas, por ejemplo, en Monagas, en la faja petrolífera del Orinoco, ¿no? También estaban allí Chevron, la empresa Chevron. Todo eso lo vamos a hablar, sacar cálculo, qué va a pasar con esta nueva etapa de relaciones energéticas, diplomáticas y relaciones a largo tiempo, como lo decía la doctora Delcy Rodríguez. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, me puede seguir, ahí tiene el código QR, y también mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Además, estas relaciones, decía ayer y lo recordaba la doctora Delcy Rodríguez, tienen más de un siglo y medio, 150 años. No son nuevas, han pasado muchas cosas. Eso lo vamos a analizar esta noche, hoy jueves 12 de febrero del año 2026. Además, vimos las calles movilizadas de la juventud, de un sector y de otro. Le hacía reconocimiento hoy la doctora Delcy Rodríguez al sector de la oposición que se movilizó, los estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela. Era impensable que un sector estudiantil en los años de la Cuarta República podría movilizarse sin ser reprimidos. Eso ha cambiado en tiempos ahora de revolución y una gran movilización de las fuerzas del chavismo, la juventud hoy que lo hizo, y la doctora Delcy Rodríguez se comunicó con ellos vía Zoom al final de la movilización. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a la pausa, al regreso estarán con nosotros expertos petroleros para hablar del tema que ya le comentaba, no se aparte. Bueno, recuerden, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok,
JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, y también mi cuenta en ex, @jriobó_btv. Y nos puede seguir, estamos transmitiendo en vivo a esta hora, cuando son las 10:09 de la noche, en BTV, programas completos en YouTube. Nos puede seguir allí para que también haga sus comentarios. Recuerde que es Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Nos acompaña Germán Márquez, ingeniero de petróleo egresado de la Universidad del Zulia, escritor y profesor universitario. Está también Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas, abogado, empresario del petróleo, CEO de Sunergon Oil Group. No soy muy bueno con el inglés, pero me puede corregir. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias, Julio. Fíjense, me gustaría comenzar esta entrevista, una pregunta para ambos, para aclararle a aquellas transnacionales. Han hecho una buena cobertura, por cierto, de este encuentro del secretario de Energía y de la doctora Delcy Rodríguez. Pero algunos medios que atacan a Venezuela, no voy a decir al gobierno venezolano, a Venezuela, hablan de una sumisión, un tutelaje, porque eso está en el ambiente de la narrativa que han querido instaurar en torno a la negociación. Entonces le quiero preguntar de manera concreta quién domina y maneja el petróleo venezolano. Comienzo con usted. Gracias, Julio. Bueno, un placer estar aquí junto a ti, el señor Terán. Y fíjate que no sé por qué me prevenía una pregunta así, ¿no? El hecho de que cuando tú veas titulares con decir Chevron opera tal campo, excluyen a PDVSA, y lo que tenemos que dar a entender es que Chevron es societario minoritario en empresas del Estado, donde ya participa como un accionista, pero el petróleo, desde el subsuelo hasta el barril que se pone en superficie, es un petróleo venezolano. ¿Sigue de una u otra manera o seguimos necesitando de la sociedad con empresas no solamente de Chevron? Sabemos que aquí hay más de 40 empresas transnacionales que forman parte de las sociedades en empresas mixtas y hoy con la presencia de los CPP. Pero el petróleo es de Venezuela, está establecido en la Constitución, que ahora de una u otra manera, y no es nuevo que empresas internacionales hayan estado en la explotación, obviamente bajo la supervisión y el control del Estado venezolano. Puede responder también, interrogar para ambos. Bueno, yo te voy a ser más pragmático, ¿no? El petróleo y cualquier producto que sea canjeable y commodity es propiedad del que lo pague. A buen precio, el que se lo lleve y lo administre el Estado. Entonces, yo sería más fuerte aún todavía, ¿no? Porque la gente cree que porque, vamos a poner de otra cosa, ¿de quién es la fábrica que produce carro? Del que paga el carro se lo lleva. Entonces, tenemos que ser muy prácticos en esto, ¿no? Y entender de que el secretario de Energía de los Estados Unidos no vino a imponerle normas a Venezuela, sino vino a demostrar la necesidad energética de los Estados Unidos, que es todo lo contrario. O sea, ¿por qué tiene que venir para acá ese alto funcionario a hablar de lo que ya se está haciendo en Venezuela si todos sabemos, el ingeniero lo puede decir, lo que hay que hacer aquí para producir petróleo? Aquí el problema es el bloqueo, el problema es las sanciones, el problema es la medida coercitiva, el problema fue el autogol que se metió, nos metimos en Texas, cuando nos metieron ese autogol nosotros, cuando sacaron 3 millones de barriles del mercado venezolano, del mercado mundial. Y no sé si tenés muchas severas láminas más adelante y tú verás por qué ese señor vino a Venezuela con la próxima explicación cuando tengamos un chance de conversar sobre eso. Es muy importante también hablar del tema energético, pero quiero hacer un alto en eso para mencionarle a ustedes, escuchar su análisis un poco más allá de lo energético, sino lo político. Esta visita o este encuentro del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Ware, habla de un pleno reconocimiento a una representante legítima, un gobierno legítimo en Venezuela. Como ustedes, ¿eh? Sí, en efecto, de que esta alta autoridad energética venga a Venezuela en compañía de la máxima autoridad política del Estado, vaya a visitar los campos que son operados y administrados por venezolanos, porque esa es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, cuando tú veías el personal que estaba con braga roja, su braga decía PDVSA, ahí no había ningún extranjero operando los campos nuestros. Entonces, eso es un reconocimiento primero a la autoridad política que tiene el país y sobre todo, ¿sí?,
a la necesidad que ellos tienen de garantizar un suministro confiable y seguro del petróleo venezolano. Sus refinerías están hechas para procesar nuestro petróleo, más allá de la capacidad de producción que hoy tienen, porque hay que decirlo, los Estados Unidos hoy es el país que más produce petróleo en el mundo, pero también es el que más consume. Y el que más déficit tiene también. Sí, entonces obviamente nosotros somos esa gran reserva de petróleo que es público, ahora ellos lo están ratificando, somos el país con más petróleo del mundo. Y lo decíamos en tertulia, está bien, Venezuela hoy está produciendo 1 millón y tenemos petróleos bajo esa tasa para 900 años. Si triplicamos la producción, todavía tenemos más petróleo para más de 2 siglos. ¿No vamos a ser entonces importantes dentro de su ecuación energética? Claro que lo somos. Pero aparte de eso, disculpa, no solamente eso, es que no tenemos que dar una declaratoria legal, que es importante, porque a veces venimos cometiendo, desde que ya no escuchaba en las elecciones, venimos cometiendo aberraciones ilegales. El decreto Carmona, que echa de perder referendo, todo lo que hemos visto que Maduro perdió, que no sé qué es un ilegítimo, no hayan que hacer porque no lo puedo decir aquí, pero hay un rollo armado porque el juez dice que Maduro es inocente. Entre bastidores se comenta eso en la misma corte de Nueva York y tú reconoces plenamente la institucionalidad venezolana, la Asamblea venezolana, la presidenta encargada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Aquí la única situación ilegítima que se produjo fue un gobierno interino que causó, hay que decirlo, el desequilibrio mundial energético que tenemos hoy en día es gracias a esa aventura en la que se embarcó el presidente de los Estados Unidos en el pasado gobierno de reconocer un gobierno ilegítimo y bloquear el petróleo venezolano. Es que el secretario de Energía no vino a dictar órdenes, vino a negociar con Venezuela. Para nada, sí. Fíjate que a nivel mundial el petróleo se ha visto como un arma geopolítica. Si nosotros lo vemos bajo el enfoque filosófico, para nosotros en este momento el petróleo ¿qué es? Un instrumento para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales. El petróleo que salga de Venezuela a Estados Unidos, el petróleo que salga de Venezuela a cualquier mercado va a ser pagado, ¿sí? Y va a ser pagado para el beneficio de la población venezolana. Y a buen precio. Y a buen precio, sin descuento. Entonces, no sé si me permite, yo quisiera ver las láminas antes de seguir adelante y tú vas preguntando en base a lo que vas a ver. ¿Sí? Porque de esas láminas te explica todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo y la importancia de Venezuela. Vamos al chequeo Listo. de allí de las láminas. Antes de hacerlo, quiero también preguntarles desde el análisis estratégico del encuentro, ¿qué tan importante es que un miembro de la administración de Donald Trump, el secretario de Energía, venga a Venezuela a negociar? Bueno, acuérdate que el primer autogol es haber sacado a Texas de recibir el petróleo venezolano. Y yo siempre he dicho, la conducción oleoductica norteamericana la hizo PDVSA en los años 80 hasta la fecha. La gente decía que no, mentira, que la gente no lo puede creer. La fórmula petrolera, la receta y la dieta que se hizo en Venezuela solamente caben en la refinería del sur de Texas y creo que Baton Rouge y New Jersey, que es el famoso MD 16. ¿Cómo haces tú para poder sacar diésel? O sea, eso lo dijimos, pero entonces cuando se encuentran que ya la reserva estratégica norteamericana está en declive, producto de pues, el uso de la reserva estratégica, cuando Biden se pelea con Ucrania, Rusia, el gas y ese zaperogo que se armó ahí, que han armado las mismas empresas norteamericanas, el tema de ExxonMobil en Guyana, todo lo que ha sucedido, cuando se encuentran que el número que les queda de reserva es muy poco, que estás a pocos años del 2030, que en el 2030 si no corriges el tema energético se te va la luz con el tema de la inteligencia artificial y no hayas cómo equilibrar ese fenómeno, ¿dónde tienes tú la posibilidad cierta, con una buena inversión y una buena estrategia petrolera, llegar a 5 millones de barriles para cubrir el déficit que la OPEP te está reportando? Es Venezuela, no tienes otro lugar, porque además Venezuela, aunque ha sido asediada y bloqueada los últimos 13 años, tiene una tremenda infraestructura que está ahí, 20.000, 50.000 pozos construidos que están parados mucho, por supuesto, lo que tú quieras, pero están ahí. Guyana le tomaría, si no me equivoco, 5 a 7, 8 años poder llegar a esos niveles de producción. Entonces, Venezuela es muy estratégico, además tiene una gran cantidad de agua, además tienes un importante reservorio de gas y además tienes una cercanía muy grande a las refinerías norteamericanas. Así que haber sacado del mercado a Venezuela había sido uno de los peores errores que está pagando las consecuencias, entre otras cosas, Texas. A Texas le ha costado esta gracia 125.000 millones de dólares, mi amigo querido. A Texas le ha costado eso, porque aunque produzcamos 13 millones de barriles, consumimos 19. Importábamos del norte de Canadá, eso se cayó y el resto lo cubría Venezuela. Entonces, cuando tú ves todo ese escenario, el señor Ray, el secretario que lo vimos allá en el Mario, por cierto, nos lo dijo, vino a buscar y a pagar y a invertir
Y fíjate lo que te iba a comentar. Los gobiernos norteamericanos tienen una característica que yo voy a aprovechar aquí. Cada vez que ellos generan una guerra, van a tratar de cubrir el error. Léase el plan Marshall en Europa, léase cómo recuperaron a Vietnam, que ni lo que es Vietnam hoy en día, tuvieron que hacer una gran inversión ahí. En Japón, después de 2 bombas atómicas, cómo participaron en esa guerra. Bueno, Venezuela no es la excepción. Bloquearon el petróleo venezolano, le metieron esas sanciones tan bárbaras al país como le metieron, pagamos las consecuencias tanto aquí como allá, ojo, tanto aquí como allá, y entonces ahora toca reconstruir lo que ese mismo gobierno y ese mismo presidente creó. Y yo me imagino que en eso fue específicamente a lo que vino el secretario Ray, y yo creo que fue una expresión muy positiva para todos, y sobre todo para el mundo, que estemos en calma. Y cosas que no me gustaron de la reunión, pero bueno, son opiniones, como yo tengo otra visión política dentro de los Estados Unidos, no soy del Partido Republicano, sino del Partido Demócrata, pues evidentemente pues no me gusta mucho el estilo de este presidente y de su gobierno. Germán. Fíjate que para fortalecer un poco lo que dice el señor Terán, que él habla de las reservas, ¿no? Cuando te das cuenta, la seguridad energética, cómo se encuentra en estos momentos limitada para Estados Unidos. Estamos hablando... ¿Cuál es la realidad energética de Estados Unidos? Bueno, fíjate, el consumo la producción de ellos son 13 millones y cuando le sumamos los líquidos, el gas natural y todo esto llega a 20 millones. Y cuando revisamos sus reservas y si contabilizamos las P1, las P2 y las P3, tendrían petróleo para 50 años. 50 años pasa rápido, Julio. Cuando miran a Venezuela, las reservas más grandes del petróleo obviamente están claro de que estamos dentro de su ecuación. Solamente si vemos Chevron, y yo hacía un análisis a lo técnico, y yo decía, ya va, no sé si fue a propósito o si fue desde el punto de vista casualidad. ¿Por qué van a Petroindependencia? Cuando yo veo y reviso las reservas de Petroindependencia. Petroindependencia como empresa mixta, recuerden que hay 4, pero en esta empresa mixta hay reservas recuperables de 20 mil millones de barriles. Es más, si tú sumas Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, no te llegan a esas reservas, imagínate tú. ¿Qué viene ahí entonces? Obviamente ya nosotros antes nos inflábamos en el pecho de decir el petróleo es nuestro. Ahora no basta con decir que el petróleo es nuestro. Sabemos que ahí hay unas reservas, hay que materializarlas, sacarlas y capitalizarlas. Finalmente monetizarlas y hacer, ¿sí?, que la población obviamente se vea beneficiada. Ya están surgiendo por ahí los planes, la presidenta lo dijo. Se crean unos fondos, ¿no? Unos fondos para garantizar que este dinero proveniente de la explotación de estas reservas, porque fíjate lo que dije, si solamente esa empresa mixta tiene 20 mil millones de barriles, ¿cuál es la tarea nuestra? La mitad de la reserva de Estados Unidos. Total, exacto, la mitad, fíjate esto, solamente esa empresa que visitó el señor Chris, tiene la mitad de las reservas de Estados Unidos. Imagínate tú el impacto. Un solo campo. Un solo campo. Ahora bien, habla, fíjate que él decía, bueno, estamos en 50, vamos a llegar a 100. Claro que es. O sea, el problema no es técnico, el problema es buscar las condiciones económicas y políticas para sacar ese petróleo y que obviamente vaya a los mercados que tenga que ir y eso que venga el dinero a Venezuela. Fíjense que el día de ayer estuvo en este mismo estudio, pero en otro espacio, Miguel Pérez Abad, quien, bueno, encabezó la discusión de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Y él decía en su análisis, habría que explicarle a la gente quién necesita más a quién, Venezuela a Estados Unidos o Estados Unidos a Venezuela. Eso me lo responden al regreso de esta pausa. Vamos a la pausa, señor coordinador, y ya venimos con su programa A Pulso. No se parte. Bueno, recuerden, pueden participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488, mi canal en Telegram, Julio Riobó, y también mi cuenta ex, @JRiobóBTV. A la gente que se conecta a esta hora, estamos conversando con Germán Márquez y Alejandro Terán, ambos expertos en el ámbito del petróleo. Yo le dejaba una pregunta al aire de este análisis que hacía el diputado Miguel Pérez Abad. ¿Quién necesita más a quién? ¿Estados Unidos a Venezuela o Venezuela a Estados Unidos? Yo voy a responder con esta laminita. Mercado, Una de las cámaras, señor Mercado Alejandro Mundial Terán. año 2000. Mercado Mundial año 2000. Dirigido y gobernado por los Estados Unidos. Vean ustedes el nivel de influencia que tiene Estados Unidos en todo el mundo, pues. La Por lámina supuesto, full, ¿no? por supuesto, China
tenía y bueno, fíjate Groenlandia que está arriba, que es una discusión que hay ahorita con el tema de Groenlandia, dominado Canadá, todo ese tipo. Ahora vamos al año 2024. Siguiente mapa, 2024. Ven ustedes la diferencia en este momento, ¿no? Mercado mundial controlado prácticamente por China en un 85% y hasta Groenlandia se produce. Los Estados Unidos se adentra en la inteligencia artificial, por supuesto, y entonces vienen las 10 compañías más grandes del mundo, están aquí. Vamos a la próxima lámina. Por aquí, ¿no? Esta lámina, van a observar ustedes aquí, perdón, aquí, exactamente. Son las 10 compañías más grandes del mundo. ¿Qué pasa con esas 10 compañías, por Estas 10 ejemplo? compañías más grandes del mundo, usted observa, ¿verdad? Que la primera, por supuesto, es Nvidia, Alpha, Google, todas las compañías. En el puesto número 6 está la productora de chips en Taiwán. En el puesto número 9 está Aramco, la productora de petróleo. El resto de las compañías son norteamericanas, consumen petróleo, consumen energía, consumen gas y ninguna tiene. Y los necesita. Y entonces cuando tú ves estos dos cuadros, donde China tomó control del mercado, donde Estados Unidos pidió control del mercado, ¿qué le quedaba a las grandes transnacionales y al pueblo norteamericano? Venir a hablar con Venezuela, y por eso Chris Wright está aquí. No solamente viene a hablar de petróleo, viene a hablar de energía y viene a hablar de los data centers, porque los data centers es lo que va a poder soportar a estas 10 compañías en los próximos 5 años, y el único sitio que hay para poder cubrir el enfriamiento y la energía de estos data centers está en Venezuela en este momento. No, recientemente, Germán, muy bueno además el análisis, ahí está la batalla, explicada en 2 mapas. Hay que también hablar del tema de las licencias, se han venido probando unas. El día de ayer está la licencia número 48 que autoriza a PDVSA a realizar trabajos vinculados a la exploración, desarrollo y producción de gas. ¿Qué tan importante es esto? Y preguntarle a ambos, ¿ha llegado el momento de quitar las sanciones al país? Siempre, eso ha sido una lucha que desde el año ¿Se va a lograr con la 2017 negociación, por ejemplo? La tarea titánica que tiene en estos momentos la presidenta de poder, dentro de la negociación, utilizar el petróleo, como lo decía, ¿sí? Como un elemento que permita, ¿sí?, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, diplomáticas y sobre todo el respeto. Venezuela es una república independiente y soberana, pese a que desde el año 2015, con aquel nefasto decreto de Obama, comenzaron las sanciones. En el año 2017, ¿sí?, comenzaron directamente contra la industria petrolera. Ya hemos hablado de eso, publicamos un libro con relación a eso. ¿Cuánto fue la merma de producción si evaluamos el tema de las sanciones? Y entonces, seguimos sancionados. No es declive más sí, grande que ha tenido la industria petrolera. a lo largo de estos más de 100 años, 86%. Ahí Hay están. un mapa que me envió, si lo pueden ponchar, y yo sé que usted lo puede explicar muy bien. Un mapa que me envió, aquella cámara, ok. Un mapa que me envió el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Correcto. Y habla de esto. Yo se lo voy a entregar para que usted me explique el tema de la exportación de crudo y derivados de Venezuela hacia Estados Unidos. Y ahí está la caída. ¿Por qué la caída? Correcto. Cómo en octubre de 2025 también cayó y ahora se espera un repunte. Fíjate, la imagen está perfecta porque de una u otra manera permite en una línea de tiempo, y aquí lo vemos desde el año 2014, yo tengo esta misma lámina desde el año 2000, desde 1999, pero aquí en el 2014 vemos que cuando impactan las sanciones a partir del año, directamente sobre PDVSA sobre el año 2017, fíjense de una vez que comienza una merma, una declinación abrupta que a finales de lo que fue junio de 2019, cuando el presidente Donald Trump decide aplicar, Masivo, ¿sí? qué locura, chico. Ahí, fíjate, vemos la línea prácticamente en cero, fíjate, ahí plano. A partir de noviembre del 2022 que comienzan estas flexibilizaciones, estas bendiciones, como les digo yo, ¿a quién le damos la bendición de poder retomar actividades comerciales con PDVSA? No, llega a Chevron, le permiten solamente a Chevron, eso es la primera flexibilización. Luego ocurre una segunda, en un momento muy corto, Biden también le permite a PDVSA retomar nuevamente sus relaciones comerciales con el mundo. Entra también Chevron, entra, Rexol, Maurel-Amprón, sí, todas estas empresas que también recibieron una bendición momentánea hasta que se fue. Se va Biden, llega Donald Trump. Yo aposté la casa a que Chevron no se iba. Ya apostamos, todos apostamos. Porque ya lo hemos hablado, no se iba a ir. No había manera de que se fuera. ¿Qué pasa? Comenzó nuevamente el intercambio comercial.
llega o hay un momento en el limbo de que no la aprobaban, se la aprobaron. Hubo 2 meses Sí, que tuvo aquello. sí, y se había fue un colapso. Y la refinería de Luisiana se fue. Correcto, se colapsó. Nuevamente retomó el comercio petrolero. Y va a seguir así, Julio, porque lo decía la presidenta, más de 100 años. Ellos nos necesitan más que nosotros. El señor Terán allí explicó el tema de la inteligencia artificial. No hay manera de que ellos puedan satisfacer su necesidad, su seguridad energética, si no cuentan con las reservas que tiene Venezuela. Y no solamente de petróleo, también de gas. Vimos que exportamos las primeras moléculas de LGN, ¿sí? Ese líquido de gas natural y todavía es que faltan, todas las que tenemos allí por desarrollar. Entonces, entra el gas también en la ecuación energética de los Estados Unidos. Ellos también son exportadores de estas moléculas, pero no solamente eso, sino que en el hemisferio occidental ellos tienen la necesidad del petróleo, del gas de Venezuela y de todas estas tierras raras que sabemos que también tenemos en el país. Explicarle a la gente, una cosa es flexibilización y otra cosa es anular cada una de las sanciones. Explíqueme en este término, Alejandro Terán, y en torno también a las licencias que ha venido dando la OFAC a Venezuela para poder operar con el petróleo de este país. ¿Sabes qué? Lo que está haciendo Trump, y yo lo entendí nosotros el 20 de enero del año pasado, cuando estuvimos en Washington, le dijimos, casualmente, a este secretario Real, le dijimos, vean a Venezuela como lo que es y no como lo que le dicen que es. Eso lo hablamos varias veces. Sí, y además pedimos varias veces el levantamiento de las sanciones. La licencia lo que está haciendo, y lo digo con mucho respeto, es basado en el mapa que te enseñé del 2024. Aquí el que compra petróleo soy yo, el que vende petróleo soy yo y el que distribuye soy yo. Y si queda algo es para mí. Oye, es una situación muy complicada. O sea, la licencia es un mecanismo que te está imponiendo prácticamente y dijo, y yo te vendo el petróleo a la China, yo te lo voy a vender. Imagínate tú el nivel de atrevimiento del gobierno del presidente Trump. Mira, yo no sé si eso será posible o no, pero lo dijo. Y le dijo a la banca, usted me levanta las sanciones, y nosotros dijimos, las sanciones que generaron la política errónea de los gobiernos en los últimos 25 años, generaron los BRICS, y por eso tú ves a China tomando control comercial de todo el mundo. Y ya el gobierno norteamericano ha sentido ese golpe. La licencia es una medida temporal. Yo creo que viene un levantamiento total de las sanciones, necesario de sanciones. Es más, de hecho, el secretario dijo ya también, no hay bloqueo en el petróleo venezolano si va para los Estados Unidos. O sea, todo el que lleve petróleo para Estados Unidos no tiene problema. El que lleve petróleo para otra parte del mundo va a tener problemas. Por supuesto, China va a reaccionar y Taiwán va a reaccionar porque es el proveedor de elementos de tierra rara, pero sobre todo China le provee tierra rara a los Estados Unidos. Trump quiere tomar ahora Groenlandia. Lo he dicho varias oportunidades. Fíjate que en el mapa aparece Groenlandia en zona roja. Entonces, yo creo que la próxima reunión entre Xi Jinping y Trump, que no sé si será este año posiblemente, van a discutir ese tema. Van a discutir ese tema porque para final de año ya Venezuela, si Dios quiere, puede estar en 1.500.000, 2 millones de barriles. El panorama es otro, totalmente distinto para los Estados Unidos y el panorama es otro distinto para el mundo entero. Pero además, estas compañías que están consumiendo inteligencia artificial aspiran a crecer este año, el año que viene, 267% en consumo energético. ¿Cómo tú le pones harina y maíz a esa empanada? Esa es la pregunta que todos los que estamos en este negocio estamos haciendo. Quieren ponerle Merey. Merey dice. Muy buena, doctor. Entonces, ese es el punto central que nosotros ahora en este negocio, nosotros como pequeños productores de petróleo en Texas, oye, apostamos, jugamos a que esto se enderece, pero Venezuela como país y el gobierno y sobre todo la presidenta, para mí está jugando algo para mí muy vivo, yo diría muy inteligente, es dejarlo correr, ¿verdad? Por eso no es el momento de hablar de geopolítica, sino es el momento de hablar de geoeconomía. Yo he criticado mucho a aquellos líderes políticos que sin conocimiento de causa se están lanzando una aventura a querer criticar la ley de hidrocarburos, querer criticar la ley, yo vi un exministro hablar de soberanía y dije, Dios mío, ¿por qué soberanía de este señor? O sea, cuando nos han agobiado de manera tal. Así que yo creo que la discusión en este momento no es electoral, no es política, es constitucional. Se ha respetado la Constitución y entremos en el problema político, amigo mío, porque al 2030 le faltan 4 años. ¿Por qué? ¿O cuál? 4 años. Menos 3 años, 8 meses. O 3 años, 10 meses. Estamos en el 2030 y estos sagüesos están consumiendo de más. Entonces, aprovechemos, en el buen sentido de la palabra, yo vi a un secretario de Energía preocupado, imponiendo, o sea que el mío tiene 2 expresiones, o ataca
o sale corriendo, ¿entiendes? Y la ofensa es una buena defensa, porque está consciente de que toda esta empresa, la Bolsa de Valores de Nueva York tiene que negociar prontamente la deuda norteamericana, que la tiene China y Japón, y tiene que negociar los data centers, que consumen 267% más que cualquier centro energético del mundo. No cabe, hermano. Hablamos de una producción de 1.200.000 barriles con esta inversión ahora histórica con Estados Unidos. ¿Cuánto podría llegar la producción de crudo venezolano a finales de año? Debe haber una perspectiva, por ejemplo. Sí, los análisis y las estadísticas nos permiten establecer que pudiésemos estar tocando el 1.500.000, ¿sí? 1.500.000, 1.400.000. 1.500.000. Sí, 1.500.000. Obviamente, y siempre lo explicamos, la industria petrolera, todas se manejan a través de un plan de producción, un plan de negocio. Una línea de tiempo donde hay que ir ejecutando actividades para poder incorporar barriles, pero no solamente incorporar los barriles, hay que reparar la infraestructura por donde se maneja. Además, también el tema de los terminales de embarque. O sea, la industria se compone de eslabones, ¿sí? Eslabones que van desde el yacimiento hasta finalmente el buque que se lleva la carga. Entonces, los cálculos han sido, digamos, conservadores en poder establecer que la industria petrolera a un ritmo de producción se está estimando 1.500 millones de dólares, ¿sí? En este 2026. Pero tampoco es que los 1.500 van a llegar a trabajar de una vez. Primero hay que crear una estructura, un ecosistema que facilite un ecosistema previo, ¿sí? El inversionista requiere el tema bancario, ¿sí? Nos van a nuevamente activar el tema del SWIFT. Seguimos, por eso te digo, las sanciones no es más allá de una propaganda, ¿sí? Las mal llamadas sanciones, lo decías tú. De hecho, al señor Terán le regalé el libro y se llaman así medidas coercitivas unilaterales. Es una categoría conceptual que está en la ONU. Entonces, si levantan las sanciones, obviamente hay que comenzar a adecuar un ecosistema que involucre no solamente la actividad petrolera, eso es un punto bien importante donde involucra a otros sectores. Banca, comercio, lo decía el señor Terán hace rato, el tema, cómo pagas nómina, el tema, repito, construcción, hospedaje, alimentación, esto es, irradia para los otros sectores. Hay que entonces venir fortaleciendo los demás, la demás cadena, ¿sí? Que fortalezca la industria, servicios conexos, el personal, o sea, movilizar. Cuando hablamos de incrementar 500.000 barriles, en la teoría y en la práctica requiere de una movilización bien importante de empresas y de personal. Fíjense, Chris Ware viene a negociar, ya lo he dicho 3 veces en este programa, pero también viene a respetar las normas del país. Me lo responden al regreso de esta pausa. Vamos a una nueva pausa, señor coordinador, y ya regresamos con más de por aquí, con más de A Pulso. No se aparte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Estamos conversando, recordando a la gente que nos ve y nos escucha. Germán Márquez, Alejandro Terán, ambos expertos petroleros. Yo dejaba una pregunta al aire, y es en torno también a esta negociación muy importante para Venezuela. Más allá de la negociación, el secretario de Energía, Chris Ware, viene a respetar las normas de nuestro país. Alejandro Terán. Bueno, es que la filosofía, y por constitución y por designaciones del Congreso norteamericano, no hay manera de que el gobierno norteamericano venga a violentar las normas locales. Además, acuérdate que las compañías que van a venir acá, en Estados Unidos hay 2 gobiernos, el gobierno del gobierno y el gobierno del Wall Street. ExxonMobil, Chevron, son compañías que cotizan en las bolsas, tienen una cantidad de normativas muy importante. Fíjate que Halliburton dijo en la reunión, yo no me fui, tú me sacaste. Le dijo a Trump eso. Y ExxonMobil dijo, Venezuela no es posibilidad de inversión en Venezuela. ¿Qué está diciendo que un presidente de una empresa privada le diga eso al presidente de Estados Unidos? Le está hablando al inversionista de la Bolsa de Valores, no al presidente de Estados Unidos, porque al final del día él depende de su capital de ahí. Chevron gana más dinero con la Bolsa de Valores que lo que produce en Venezuela, y ahí se apalanca financieramente. Por eso yo he insistido mucho en que la reserva venezolana, es otro tema que hablaremos otro día, debe ser tokenizada y puesta en las bolsas de valores mundiales. Pero bueno, él tiene que respetar la norma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente llegan con una actitud que lo vemos un poco pues, atropellante, pero más que atropellante, ellos en el fondo siempre tienen respeto. Trump ha dicho hoy
que aprecia mucho a Venezuela, que aprecia mucho a la presidenta Delcy, que respeta mucho esa condición, o sea, bueno, mi amigo, o sea, por otro lado, ese mar de amor y ese encantamiento que hay entre la presidenta venezolana y el presidente de los Estados Unidos, pues refleja que vienen a respetar las leyes, toda vez que ya la han destruido con la extradición del presidente de la República. Entonces, yo creo que hay una doble moral que ellos siempre practican y que es un estilo de diplomacia norteamericana que viene de la época de Kissinger. Ahora, yo siento que tienen que respetar, la van a respetar, ellos no se van a saltar a tolerar las leyes locales, lo que están asegurándose el mercado producto de la necesidad que en este momento están presentando. Yo le decía en lo político, un análisis para ambos, que causó un malestar en este sector de la oposición extremista que llama en reiteradas oportunidades y que quería regalar, por así llamarlo, los recursos de Venezuela, lo prometían. Uno escuchaba a distintos dirigentes, sobre todo a María Corina Machado, decir estas cosas, pero cuando uno escucha ayer en las escalinatas allí del Palacio de Miraflores al secretario de Energía de Estados Unidos decir, estoy muy contento y esto es un honor estar junto a la presidenta Delcy Rodríguez, echa por tierra toda la narrativa de la oposición extremista. ¿Qué me dicen en torno en el ámbito político sobre esto? No, es que cuando tú ves ese reconocimiento primero, mundial, porque toda lo que fueron la prensa, redes sociales, lo mediático se enfocó en la llegada del secretario de Energía a Estados Unidos. Lo decías, ¿no? El día de ayer, primera vez que llega una autoridad y se reúne con la primera presidenta de Venezuela. Ese reconocimiento a la jefatura política que tiene la presidenta y que de una u otra manera cambió o habló también de la ley como un avance para lo que viene en Venezuela. Adecuar la normativa, pero sin violentar la soberanía sobre el petróleo. Porque eso ha existido por más de 100 años. Mira, yo publiqué un artículo, son 13 leyes que se han modificado, 13 reformas desde 1920 hasta el 2026. Siempre hay un encontramiento. Si es una condición estatista, si es un entreguismo. Aquí en estos momentos, ¿sí?, hay un equilibrio, porque finalmente esto es una actividad comercial. El petróleo, la explotación petrolera es una actividad comercial. Se están adecuando las leyes para permitir que la inversión extranjera venga a Venezuela, pero eso sí, controlada y fiscalizada por el órgano rector. Lo dice la ley. ¿Cuántas veces no menciona el Ministerio de Hidrocarburos? ¿Sí? Ministerio de Petróleo. Hoy en día, y a veces no lo conocen, ¿no?, hay funcionarios del Ministerio de Petróleo repartidos por toda Venezuela. Así es. Todos los estados que, y lo digo con honor y con conocimiento de causa porque yo trabajé en una dirección regional, yo vengo de la dirección regional Maracaibo, donde nosotros íbamos a fiscalizar los barriles que producían las empresas petroleras. ¿Se tiene que fortalecer? Se va, claro, la presidenta lo conoce, viene un fortalecimiento, viene ahora, después de la ley que viene, la reforma del reglamento, un reglamento que viene a hilar muy finamente la participación del Estado en el control y la fiscalización de cada uno de los campos. Cada gota se va a contabilizar, ¿sí? Y cada gota va a contribuir al bienestar económico del país. Mayor producción, mayor precio del crudo venezolano. No solamente eso, mayor producción, mayor equilibrio del mundo, pero aquí viene la jugada que yo digo estratégica de los venezolanos. ¿Cómo vamos a jugar en esta nueva oleada de aquí al año 30, y corrígeme el ingeniero, estamos hablando de 600.000 billones de dólares que hacen falta para que le da al 30? 30 31. Ajá, ven acá, mi amigo querido. ¿Cómo vamos a administrar ese nuevo mega recurso que va a entrar a Venezuela? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo vamos nosotros a prepararnos después de este bloqueo? Porque fíjate tú qué pasó. En las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki aprendieron la lección. Vietnam aprendió la lección. Las Coreas aprendieron la lección. Taiwán aprendió la lección. Malasia, Singapur, la India, toda esa gente aprendieron. El Golfo Pérsico, después de tener 150 religiones distintas, el petróleo es la sagrada. Ellos todos se ponen de acuerdo con el tema del petróleo. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, que somos la niña bonita del mundo, ¿no?, y la gente no lo cree, la gente dice, no, hermano, es del mundo? ¿Por qué? Por los números que estamos viendo y por la posibilidad. ¿Cómo vamos a administrar esta nueva ola de riqueza petrolera? He escuchado gente que piensa que pasado mañana va a venir una tarjeta negra que dice PDVSA,
gasta lo que tú quieras, eso no va a suceder. Está barato, Tampoco dame es dos. así. No, Tampoco es así. no. Tenemos que entender que estamos sacando al paciente de terapia intensiva. O sea, el paciente estaba en terapia intensiva. Hay que recuperar el país. Pues ya todo el mundo está pidiendo aumentos salariales. Y yo, amigo, pero vean casi pero yo no sería un barril. Exacto. Vamos a empezar, vamos a sacar, o sea, vamos a vivir nuestra recuperación en conjunto. Todos nosotros tenemos 3 años aquí trabajando y no hemos sacado un barril. Ahora es que lo vamos a hacer, después de 3 años de inversión. Y muchas compañías también, muchos privados. O sea, hay que recomponer el país social, económico, laboralmente. Hay que explicar a los consejos comunales cuál es la labor de los consejos comunales en este nuevo orden energético mundial. PDVSA no puede convertirse en lo que fue una empresa más rica del mundo en medio de una población pobre. Eso no puede suceder, como sucedía originalmente. Era una caja que nadie tocaba. Y fíjate cuando el presidente Chávez, a quien yo critiqué muchísimo su política petrolera y reconozco que era el que estaba claro, se mete en PDVSA y le dieron un golpe de Estado. El presidente Medina Angarita reforma la ley y le dieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque había una guerra mundial. Entonces, tenemos que entender ahora cómo nosotros estratégicamente nos vamos a colocar en este nuevo escenario geoeconómico, que tiene un gran contenido político, un déficit importante, y somos nosotros que tenemos la materia prima. Mira Taiwán. Taiwán tiene los chips del mundo. Y está todo el mundo arriba de ellos. Y Trump le propuso ayer, el otro día, yo les compro el 40% de su... Y dijeron no. Y una isla pequeñita tiene a todo el mundo en este momento, no envidio, sino, bueno, mira, ven a comprarme lo que yo produzco. Bueno, Venezuela puede ser exactamente lo mismo si nosotros jugamos con inteligencia, con sabiduría, recuperamos nuestras universidades petroleras, recuperamos trabajos como el ingeniero que está dando, o sea, todo ese tipo de infraestructuras son necesarias en los próximos 5 años para administrar esta mitra abundancia que viene y no puede ser desperdiciada como lamentablemente se hizo en épocas anteriores. Por eso se habla de una asociación a largo tiempo, sin duda. Si aumenta la producción, aumenta la mano de obra venezolana, con distintas empresas internacionales que vengan a este país. Se está esperando ese tercer boom de la industria petrolera. Vamos para allá. En este momento estamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista nacionalista, el país está más preparado. Sí, hemos aprendido en estos 100 años los aciertos y los reveses. Ahí que estamos claros. ¿Sí? Hemos aprendido y la mayor demostración de que se quieren hacer las cosas es la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Cuando la presidenta, desde lo parlamentario, se aprueba una ley orgánica y entra una palabra tan importante como equilibrio económico, ¿sí? Es que donde aprendimos la lección, ¿sí? No perdemos soberanía en permitir que el inversionista asuma el riesgo, opere, no. ¿Sí? Seguimos teniendo soberanía porque el barril se va a contabilizar. El barril que está en el subsuelo, según la Constitución, sigue perteneciendo a la República. Hay algunos constitucionalistas que sí, pero veámoslo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista operacional. Se le permite al inversionista, al socio, poder comercializar. Háganlo y rindan cuentas, porque ahora de hecho, la Constitución establece, la ley orgánica establece 4 artículos de control y seguimiento, ¿sí? Entonces, un control y un seguimiento que viene de parte del órgano rector, en este caso es el Ministerio de Petróleo. Yo le hablaba de algunos sectores que querían entregar nuestros recursos y hoy la presidenta encargada decía en Monagas, por ejemplo, que el 95% de los trabajadores que estaban allí, usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, eran de Venezuela y estaban en la empresa Chevron. Y uno recuerda, yo no quiero traer esto a colación, pero voy a aprovechar porque también hay que meterle el tino político a todo, que es transversal, así como la economía. Y uno recuerda que en esa sumisión de querer entregar los recursos por parte de un sector extremista, se hablaba también de Magali Meda, que decía que Chevron era una empresa de terroristas y narcotraficantes. No sé si usted recuerda eso, señor Terán. No solamente eso, sino que Chevron en el año 20, nosotros hicimos atacando las inversiones. Nosotros en el año 20 hicimos un trabajo para Petropiar, como empresa norteamericana, y le terminamos un trabajo a Chevron con licencia OFAC, me acuerdo. Y Chevron nos pagó normalmente por el Bank of America en Estados Unidos. Entonces, esta señora y unos periodistas de allá de Miami decían que el banco Sumitomo Bank, el Bank of America, Chevron y nosotros lavábamos dinero en narcotráfico. Bueno, mi amigo, o sea, es que yo creo que una de las cosas más importantes, Julio Alberto y mi querido doctor Germán aquí. Riobó Ferrer. Es que ya se va a acabar ese permanente ataque y pseudo legal. O sea, esa pseudo legalidad que están permanentemente inventando.
Llegó al extremo tal, y esto es importante retomarlo. Nosotros, estos grupos políticos que llegaron a Estados Unidos se robaron 19.000 millones de dólares según la Corte de Delaware. No lo digo yo, lo dice la Corte. Faltan 19.000 millones de dólares que administró el gobierno interino. Ese dinero de la USAID que se dispararon, ese dinero de las reservas del oro, que no hemos hablado de eso en Inglaterra, que no, ese negocio no apareció, el dinero que le entregaron al gobierno interino de las cuentas congeladas. O sea, señores, todo eso, no es que quiera ir para atrás, porque yo no quiero ir para atrás, vamos para adelante, pero no me vengan a hablar, a predicar la moral, como decía mi papá, en interior en la mesa. No, señores, vamos a predicar la moral como es. O sea, yo creo que en este momento, esas pseudo legalidades, que Maduro es ilegal, que Chávez no ganó las elecciones, que el decreto Carmona, que la asamblea es legítima, que todo ese tipo de locura, mi amigo querido, aquí se quedaron desmontadas. Aquí se acabó. Señores, el único partido político importante se llama PPPT, Producir Petróleo para Todos. Ya, y listo. Y dejemos, yo he escuchado por ahí que hay elecciones, olvídate de las elecciones. El capital en este momento, es importante esta reflexión, el capital mundial está volviendo a confiar en Venezuela. Está volviendo. Yo el otro día vi un dirigente político, me provocó llamarlo y decía, mi compadre, o te callas o te callo. Porque cuando usted es un dirigente político que tiene hoy tribuna en una red o en una televisión a decir una estupidez, vamos a hacer, oye, vale, ya todos los banqueros empiezan otra vez, ay, mira, compadre, ¿qué crees tú? Hermano, Tomando voluntades. por favor, el país está apenas levantando la nariz. Estamos apenas, no hemos recibido todavía los ingresos de los 1.000 millones que se fueron ahorita, van a empezar a entrar. Entonces la gente tiene 15 o 12 años, situaciones económicas difíciles. El venezolano va a empezar a ver mejorar su calidad de vida, lo va a empezar a ver. Oye, entonces va a venir tú desde Miami a meter ese saco de plomo para volver, porque el capital es muy nervioso y es el único animal que ataca huyendo. Entonces, coño, si los banqueros ya están... Fíjate que esa declaración de ese dirigente político bajó los bonos de un 10% un día. Eso significa 5.000 millones de dólares. Entonces, oye, cuando tú no sabes lo que tú estás diciendo, yo les recomiendo que se callen la boca. Señores, tenemos una presidente encargada que tiene un periodo X, que el periodo va a ser el periodo que sea, y ya, y después del 2031 se vence el periodo y veremos elecciones, y ya se acabó el problema. Yo le decía siempre, Nicolás Maduro presidente hasta el 2031, ya, veremos qué vamos a hacer. Pero mientras tanto, tienes un país que está deseoso de que haya economía, de que haya mejores salarios, que, oye, que todo mejore. Y en esas condiciones no va a mejorar. Bueno, va a mejorar, gracias a Dios, a pesar de estas condiciones que tú quieres generar. En este tema energético se pone algo encima de la mesa. El día de ayer la presidenta encargada dio una entrevista exclusiva. Creo que fue ayer, pero se publicó el día de hoy con NBC News. Muy importante. Y ella hablaba de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, pero hablaba de algo clave y fundamental que se viene diciendo en las agencias internacionales de noticias, que es la posible visita de la presidenta encargada a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. Se podría decir, después sabremos los detalles, que Chris Ware también prepara ese escenario con su llegada a Venezuela. ¿Qué tan importante es en el ámbito energético ese cara a cara de Delcy Rodríguez con Donald Trump? Totalmente. El hecho de que la presidenta sea recibida en la mesa oval por el presidente o en la Casa Blanca, donde él considere atenderla, es un reconocimiento, ¿sí? Primero, a la legitimidad del gobierno, totalmente. Y que desde el punto de vista político, ella está controlando toda la situación, ¿sí? Aquí no se rompió un vidrio, si lo decimos literalmente. Aquí no hubo una ventana quebrada. Aquí hay una continuidad del gobierno y sobre todo de la producción. Entonces, ya vimos el reporte de la OPEP. Bajamos un poquito, obviamente. El mismo bloqueo disminuyó pues, la entrada del diluyente. Pero ya después la licencia autorizaba nuevamente el suministro de diluyente. Entonces, si la presidenta va a sentarse con Donald Trump, le están estrechando la mano, tenlo por seguro, que de petróleo van a seguir hablando. Así es. De petróleo van a seguir hablando porque es hoy en día la principal energía del planeta. Y segundo, desde el punto de vista soberano, tenemos acá las reservas de petróleo más grandes del mundo. De una u otra manera, esta relación o este restablecimiento de la relación comercial y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela está firmada por petróleo, hermano. Fíjese, así como la doctora Delcy Rodríguez dio la entrevista, Chris Ware también dio una entrevista de NBC News. Y él decía, lo voy a leer para no equivocarme, eran los titulares.
La venta de crudo venezolano ya superan los $1.000 millones. Ahora yo le pregunto, ¿eso podría aumentar en esta asociación estratégica? ¿A cuánto podría llegar? Fíjate. Se lo deja... No, que el ingeniero, ¿no? Yo tengo mi número. Sí, sí. Todo va a estar en No función... no quiere responder. No, todo está en función, Julio, de los barriles que se estén comercializando, ¿sí? Comercializando y produciendo. Imagínate tú un escenario donde ya la producción a finales de mes pueda estar, a finales de año esté sobre el 1.400.000, ¿sí? Así es. Imagínate A que 50 nosotros... dólares o a 60. A 50 o a 60, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que se está vendiendo al precio del mercado. Fue explicado por las diferentes autoridades que el no poder comercializar libremente con los que demandan la industria, no, ¿qué ameritaba? De descuento, Claro. una logística de flete. Flete caro, claro. Flete, claro. Ahora que a 4 o 5 días, a un precio de mercado, multiplicamos entonces, Julio, 50 dólares por... Imagínate, en estos momentos Venezuela estaba siendo o se estaba acercando a ser el cuarto suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Cuarto, ¿sí? En cualquier momento yo tengo fe que alcancemos a México. No, y se habla también que a final de año, este año, el gross, el ingreso global puede estar alrededor de los $30.000 millones entre intercambio comercial entre nafta, producto, petróleo, comercio. Eso desentraba, pero hay que tener cuidado de no recalentar la economía venezolana. Por eso te digo que tiene que ser o sea, tú no puedes agarrar a un paciente que lo acaba de operar no sé, del estómago y darle un sancocho de mondongo. Tienes que llevarlo, o sea, por eso te digo, ¿no? Este es un tema. De un tiempo. Este es un tiempo que va llegando de rehabilitación y eso es lo que yo creo que Chris vino a evaluar. Por eso él va a Petropiar y por eso va a Petroindependencia. ¿Por qué? Porque ahí están las dos estrategias más importantes para ellos tener la seguridad de un producto que les está faltando que se llama diésel. Diésel. Ojo con el diésel en los Estados Unidos. Hay una caída fuerte de la producción de diésel. Ahorita pasaron unos inviernos fuertes con el tema de las nevadas, pero el diésel está cayendo porque el petróleo que se lleva o se estuvo llevando a esa refinería de Citgo, gracias al presidente ad hoc que está allá, el señor Medina, que ha demostrado una capacidad perfecta para acá con una industria. Entonces, ahora, ahora justamente tienen que... Y fíjate que los barcos que se fueron a Citgo, llegaron a las refinerías que están en el sur de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que viene ahora en ese sentido es este reacomodo, pero lo más importante de todo, creo yo, lo más importante de esta situación con el señor y la ida de la presidenta Delcy a Estados Unidos, que está cantada la ida ya, está cantada la ida. Y hay otro, Ya lo sumó, correcto. Sí, eso está cantado. Además dicen que incluso que va a visitar al presidente de Nueva York, eso también se habló, se dijo por ahí. Parte de las negociaciones. Exactamente, sí. Ya lo va a visitar. Que me parece, porque el otro problema en Nueva York es qué hace el juez de Nueva York con el caso del presidente Maduro, que no haya que hacer con ese caso, eso está complicado y también. Pero bueno, ese no es el punto de hoy. Lo importante de todo esto es que el gobierno norteamericano ha entendido dos cosas fundamentales. El error de haber bloqueado a Venezuela y el error de haber bloqueado las economías del mundo. Y vuelvo a sacar este mapita. El haber bloqueado las economías del mundo les llevó a esto, que esto ya no lo puedes tapar. ¿Cómo tú tapas esto hoy en día? La única forma que tú tapas esto es controlando el petróleo que está aquí. Y eso es lo que está haciendo Trump. Y más que Trump, las empresas norteamericanas. Controlando este petróleo que está aquí, puede frenar un poco o negociar este lado del país, este lado del mundo. Y es lo que todavía no lo tiene claro. Y por eso estamos en esta lucha energética, comercial y estratégica. Casi el 20% del petróleo del mundo está en Venezuela. Imagínate tú. 20% del petróleo del mundo está en Venezuela. Con grandes reservas. Ahora hay que aumentar la producción para ser los mayores exportadores de petróleo. Fíjense, ambos me han hablado de la ley de hidrocarburos. Eso tiene, lo que usted bien me mencionaba, doctor Germán, el tema de los detractores de siempre. Y yo quiero consultarle a ustedes para que dejen claro ese tema. Yo sé la respuesta, pero ustedes son los analistas concretos y el pueblo nos ve, nos escucha. Y es que dicen que viene una privatización de PDVSA con la ley de hidrocarburos. Y otro tema también que hablan allí es que Venezuela siempre, o PDVSA, va a ser el socio minoritario de cualquier negociación. ¿Cuál es la respuesta? Y explíquele a la gente qué realmente pasa con la ley de hidrocarburos recién aprobada, la reforma parcial,
bueno, para aumentar la producción de petróleo y la inversión de otras empresas internacionales en nuestro país? Artículo 302 de la Constitución, ahí está, PDVSA, ¿sí? Así es. PDVSA. ¿Cambiamos la Constitución? No. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que vamos a privatizar la industria nacional si dentro de la Constitución la Carta Magna que rige, sí, el basamento jurídico nuestro sigue estando? No hay manera, no hay manera. La Constitución blinda todo. Desde el punto de vista operativo, lo decía. Es más, veamos la estructura organizativa de Petróleos de Venezuela. Claro. ¿Cuántos vicepresidentes con una nacionalidad distinta a venezolanas hay? Ninguno. Desde el presidente hasta el último vicepresidente son nacionalistas. Entonces, no hay manera que desde el punto de vista estratégico, ni mucho menos político, ni económico, nosotros vayamos a permitir, ¿sí? El pueblo ya reconoce que Venezuela, su máxima empresa es PDVSA, no hay manera de que la industria se privatice, ni mucho menos, ¿sí?, que entreguemos a una transnacional el control del petróleo venezolano. Las operaciones siguen estando a cargo de venezolanos con participación privada, claro. De hecho, eso fue una política de diversificar nuestros aliados comerciales del presidente Chávez. En estos momentos, por toda la situación que está ocurriendo, ya el señor Terán con el gráfico lo ha mostrado, sí, bueno, en Estados Unidos ahora quiere un control de los recursos energéticos que tiene el hemisferio occidental, siempre y cuando se mantenga una relación de respeto. Si ya vino el señor, el director de energía a Venezuela, ahora la presidenta va allá, es porque hay un respeto mutuo, y sobre todo un reconocimiento de las partes. Bueno, si hay un reconocimiento de las partes, mantengamos una relación diplomática, económica, que permita el progreso de los países, porque esto es una actividad económica y comercial. Pero aparte de cosas importantes, la ley de hidrocarburos, que no está reformada como yo incluso hice mi propuesta, porque esa reserva hay que monetizarla. Bajo tierra hay 86 trillones de dólares, o lo que es igual, 100 veces el capital del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos pidiendo prestado y nosotros tenemos el banco abajo. Entonces, aquí tenemos que hablar con el practicismo, que es el siguiente. Señor, el petróleo es del país, perfectamente bien, pero el venezolano tiene como una especie de... Eso es como en el estado de Bolívar, con el tema del agua. La gente no paga el agua, ¿por qué? Porque hay un río Orinoco. Bueno, mi amigo, pero hay que hacer una infraestructura, hay que hacer un acueducto, hay que hacer una tubería. O sea, no, yo no pago luz. ¿Por qué no pago luz? Porque aquí está la represa también, está bien, pero la represa costó dinero. Entonces, yo siento que en este momento el mundo, y fue oportuna la reforma de la ley, porque las leyes responden a las necesidades del mundo. En el año 20, General Gómez dijo, o yo pongo una ley aquí, o estos militares me llevan a mí. En el año 43 lo hizo Medina, en el año 76 lo hizo Carlos Andrés. O sea, las necesidades del mundo llevan a la reforma de la ley. Entonces, con la reforma de la ley venezolana de hidrocarburos, no se vendió ni se hipotecó nada. Yo no sé por qué están en ese... Correcto. En ese hecho. Lo que se hizo fue adecuarnos a una realidad. A una realidad. Eso es como tú vas al aeropuerto de Maiquetía y tienes un señor que vende café. El señor que vende el café no es dueño del cafetín, es el que administra el café, pone su café, lo administra, lo vende y sigue siendo estratégico un sistema del gobierno y de la seguridad de la nación y vende adentro el cafetín y vende adentro incluso de la zona de embarque. El señor que carga la maleta, sube la maleta, es privado. O sea, un señor que hace... Entonces, tenemos que sacarnos un poco de esa preconcepción venezolana de que el petróleo y nosotros somos millonarios, pero no importa, aunque no tengamos nada por esa consecuencia. Y eso lo dijo el presidente de la Asamblea. Eso fue lo que a mí me hizo clic el día de la consulta de la ley. ¿Qué hacemos con eso abajo si no tenemos hospitales, no tenemos carreteras, si no tenemos... Señor, este hombre está claro, ¿para dónde van los tiros hoy en día? Y eso lo pensó Arabia Saudita. Y Aramco colocó en la bolsa de Nueva York, esta compañía que está aquí, colocó 100.000 millones de dólares y optimizó toda la industria petrolera. Nosotros colocamos 32.000 millones en el año 2007. ¿Y qué pasó con ese dinero? Fue el Cadivi petrolero. Lo maldispusimos, lo vilipendiamos, lo dispendiamos, que por cierto hay un presidente de PDVSA ahí hablando tonterías en Europa de la soberanía y la ley, cuando él sabe muy bien los hechos de corrupción que eso permite. Entonces, ¿qué quiero yo con la ley? Un grupo de amigos que están en PDVSA trillonarios y el resto de la gente sin oportunidad, o yo quiero que ese petróleo de verdad llegue a todo y cada uno de los venezolanos. ¿Cómo llega? A través de la democratización verdadera. No, ese sistema, eso es igual que el tema del oro en Venezuela, allá en el estado de Bolívar. No, el oro es del Estado. Ahí
y se lo llevan los garimpeiros para Trinidad y para todos lados. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene, disculpa, tiene Guyana y Trinidad llevándose gasolina gratis del Estado Bolívar? Más de 50 años. Entonces, amigo, ¿qué soberanía es si no podemos disponer en bienes? ¿Qué soberanía tienes tú en tu casa si lo que tú ganas en salario no le alcanza a tus hijos? ¿Soberanía entonces? Entonces, yo creo que es muy relativo, es la capacidad de darle bienes, servicios y bienestar a la mayor cantidad de venezolanos posible. Mire, dice por aquí, saludos, excelente programa. Recomiendo un buen resumen y repetirlo en varios horarios, por radio y TV. Pregunta, diagnóstico y pronóstico del gas y minería. Importante, ¿no? Sí. De hecho, ahí yo soy de los que piensa que en cualquier momento viene también la reforma de la ley orgánica del gas. ¿sí? Claro. Y de la Esa minería también también. viene. Y la de la minería también vi que estaba en agenda. Obviamente el gas está llamado a ser la energía también del futuro. Nosotros tenemos las reservas, solamente que hay que desarrollarlas. Hay que prepararnos desde el punto de vista operativo, prepararnos desde el punto de vista empresarial para recibir, ¿sí?, la inversión que va a ir a desarrollar la industria del gas. Bueno, hay mucho gas, acuérdate que hay gas asociado y gas libre. ¿sí? El gas asociado al petróleo es parte del que en estos momentos hay que trabajar en esa infraestructura. Una infraestructura que también se vio afectada por el tema de las sanciones, repuestos que no llegaban. Caterpillar se fue, no vendía repuestos. Bueno, ¿y un parque compresor que hay que repararlo? Sí. Ese gas se va a recuperarse, a sumarse al sistema interconectado para recuperarlo y aprovecharlo, sí. Pero bueno, hay que trabajar también en el desarrollo del gas que está costa afuera. Yo me quiero quedar con una reflexión de ambos, porque yo también escuché en reiteradas oportunidades la consulta a la reforma, ¿no?, de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Y el doctor Jorge Rodríguez, más allá de lo que usted menciona, a mí también me hizo clic una frase y quiero que me la expliquen. El doctor Jorge Rodríguez decía, ¿de qué sirve conocer cómo se hace el petróleo? Lo importante es cómo ese petróleo se traduce en beneficio para la gente. Eso es lo que está pensando en este momento el pueblo en la calle. Y por eso hay que monetizar la reserva petrolera. Eso lo hizo Noruega, eso lo hizo Emiratos Árabes Unidos, eso lo hizo Dubái, eso lo hizo Kuwait. Agarraron su reserva y la monetizaron y la convirtieron en bienes y servicios para todo el mundo. Y además otra cosa, Noruega incluso generó hasta una pensión petrolera a los ciudadanos de Noruega, con mucho menos petróleo que nosotros. Esa reflexión del presidente de la Asamblea son fundamentales para lo que viene. Eso se llama la modernización del recurso. No es justo, lo digo con rabia, y disculpa, Julito, no es justo que la mayor reserva del mundo no se pueda negociar en ninguna bolsa mundial. O sea, tú te imaginas que el gobierno, fíjate cómo hacen los árabes, los árabes a los Hay que aprender. Que nosotros le enseñamos a esa gente, ojo, cuidado. Las leyes de ellos se escribieron traduciendo las nuestras. La hizo Pérez Alfonso, o sea, y Aramco la hizo Chevron y la hizo PDVSA, la gente no lo cree. Fuimos nosotros que hicimos esa operación. Bueno, ellos agarraron, ¿entiendes? Hicieron una estrategia muy importante. Es que ellos agarran y monetizan su reserva, la colocan en las bolsas más importantes del mundo y eso lo traducen en beneficio social y en beneficio operativo. Bueno, que lo maneja el príncipe, está bien, pero lo maneja el príncipe, pues es el sistema monárquico de ellos, pues, ¿no? Pero hay una reserva social que está ahí. Entonces, ¿qué hicimos en Venezuela con esos 78.000 billones de barriles que hemos aportado en los últimos 50, 60 años? Lamentablemente no fuimos lo suficientemente preparados y no permitimos, por ese derecho de soberanía, ¿verdad?, de que las reservas fueran a la bolsa. ¿Tú te imaginas que PDVSA tuviera en las bolsas del mundo y tuviera 100 millones de inversionistas? No solamente uno, que compre de $1, de $2, de $1.000, de $50.000. ¿Tú te imaginas que el oro del Callao, que son 8 millones de onzas de reserva, estuviera ahorita en las bolsas del LME de Londres y nosotros negociando ese oro y con ese dinero hacemos bienestar a todo el mundo? Tenemos que también sacarnos de la cabeza un poco y modernizarnos, mis amigos, modernizarnos y entender que el inversionista no es tu enemigo, ¿me entiendes? El inversionista tiene que, evidentemente, cumplir las reglas. ¿Quién es tu enemigo? El corrupto. Ese sí, que maneja la reserva, que maneja el petróleo, esos barcos que se desaparecieron, que el mismo gobierno tuvo que inclusive detener hasta varios ministros por ese tema. Entonces, yo creo que este reacomodo y el ingreso del privado a la operación le va a poner una contraloría social. Y te voy a decir algo, mi amigo, que nosotros estamos considerando como empresa norteamericana y como empresa privada. Son determinantes para el crecimiento socioeconómico de la industria petrolera
la incorporación de los consejos comunales. Ojo con esto, porque son los termómetros sociales de donde va tu desarrollo, compañero. Si tú creces el petróleo a espaldas de estas organizaciones, tienes un problema fuerte en 3 años. Y si no me equivoco, corrígeme. Porque eso hay que verlo con mucho ayuda a este nuevo proceso. Fíjense, me alegro de haber compartido con ustedes este programa. Pasó muy rápido, tenemos 1 hora y 15 minutos conversando. Todo el mundo quiere hablar de petróleo. Voy a suavizar la entrevista. De Delsa Solórzano, que dice que qué hacen con el barril de petróleo. Llegó por ahí esta semana o hace 15 días Vicky Dávila a decir, ahí en Colombia, a decir que no podemos dejar que se pudra el petróleo que está bajo la tierra. Dios perdona, la ignorancia no. ¿Qué me dice, Herman? No, mira, el venezolano, yo siempre he dicho esto, la identidad del venezolano, ¿sí?, es petrolera. Claro. Y lo decía en clases jocosamente, si tuviese la oportunidad yo al escudo de Venezuela también le colocara petróleo. Obviamente hay que aprenderlo, ¿no? El petróleo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista económico, hemos tenido ingenieros de petróleo ahí regados por todo el mundo, venezolanos que son cotizados por ser los mejores en cuanto al punto de vista técnico. ¿Dónde tenemos que aprender? Obviamente en la administración, ¿sí? En la administración de este recurso, los adelantos que se han venido haciendo desde el punto de vista legal es poder... Hemos vivido en los últimos 20 años bajo la sombra, una industria petrolera asediada, acechada, golpeada. Este es el momento de ahora llegar nuevamente a estándares internacionales. Sí. El hecho de que estas empresas se mantengan en el país es porque ven en Venezuela la oportunidad de seguir, por un lado, ¿sí?, por un lado llevando energía a Estados Unidos, pero de mantenerse en el negocio petrolero. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando hacer una empresa con estándares internacionales, ¿sí? Volver a eso, a llevar a Venezuela nuevamente al top 10 es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Que Venezuela deje de tener las reservas en el subsuelo y ponerla en los barcos, en los buques, para garantizar seguridad energética al mundo, pero sobre todo al país. Es allí donde el venezolano va a sentir que el petróleo es de él, cuando vea entonces mejoras salariales, desde el punto de vista mayores educaciones. Se traduce en beneficio a la gente. Claro. Sí, en el beneficio de la gente. Ahí es donde ya dejamos de ver el petróleo en el subsuelo y no necesariamente se va a podrir, ¿sí?, a verlos entonces materializados en economía y en barriles que representan economía. Bueno, le agradezco a ambos por haber venido a este programa a pulso de esta manera. Cámbiate por acá. Nos despedimos y nos vemos mañana a las 10 de la noche en este nuevo horario, lunes, jueves y viernes a la misma hora de siempre. Que tengan feliz noche.